Caminando entre los verdes pastos del bosque, entre la muy espesa niebla iluminada por el brillo que nos otorga la luna, mientras nos azota el viento y como solo ecos del ayer, vemos y caminamos sobre nuestras cargas pasadas sin siquiera dedicarles una mirada, optimistamente pensando en nuestro problema más minúsculo, esperando que los demás desaparezcan, solo evadiéndolos hasta que estos se pierdan entre lo desconocido del bosque. Toda esta falta de responsabilidad, escudada con una falsa libertad, lo único que hace es crear una verdadera angustia que nos sumerge cada vez más en una profunda carga. Una carga que como una antorcha no solo sostendremos nosotros, una carga que como una antorcha nos guiará alumbrando siempre a lo más profundo del bosque, para después forzar a otros a tomarla para creer que pueden ver. Y cuando nos queda algo por hacer, el sentirse perdido es la mayor prueba de ello, y el viaje es la respuesta. Es ahí en donde siempre tenemos que salir e ir mucho más allá del jardín. La libertad es lo que se antepone a cada acto, considerándose de carácter individual. Y como dijo el popular filósofo Sartre, el hombre está condenado a ser libre, ya que nacemos y morimos en plena soledad, significando que la libertad es inherente a la condición humana, y que, por ende, el hombre es el absoluto responsable del uso que haga de ella, hablándonos de que ni siquiera la moral y la ética son factores realmente decisivos en nuestras elecciones. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. El individuo no es otra cosa que lo que él se hace. Con esto Sartre nos dice que el hombre es un ser propio e individual a partir de su nacimiento. A partir del nada se construye a sí mismo, a partir de sus proyectos. La filosofía existencialista tuvo su mayor impacto en 1946, donde el existencialismo y humanismo, por su optimista mirada hacia la libertad, se convirtió en la inspiración para muchos pensadores de su época y en algo sumamente trascendental. En casi cualquier relato nos encontramos directa o indirectamente con este pensamiento, desde muchísimos puntos de vista, deconstruyendo cada concepto de una manera que nos haga entender fácilmente y disfrutar. Sin embargo, hay veces en donde ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario, de hecho. Hay veces en donde no se toma solo un poco ni se muestra de forma amigable este tipo de pensamientos. Hay veces en donde algunas obras levantan su brazo, aprietan el puño, y con todos estos temas nos dan un tremendísimo puñetazo de realidad. Un golpe de lo más pesado que incluso nos podría hacer sangrar. Y es ahí, cuando sangramos, que nos damos cuenta de la magnitud de las cosas y de lo pequeño y a la vez trascendental que somos nosotros para nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en el suelo del bosque en el que nos atrapa, más allá del jardín. Así, sin más, sin explicaciones, sin contexto, sin nada. Esta al parecer amigable serie nos toma de la mano y nos lleva acompañados en esta travesía. Hasta que termina el primer capítulo, en donde nos damos cuenta de que esta serie tiene cosas como: ¿acaso estás listo para volver a esa casa vacía? ¡No! ¡Señor! es un poquito intensa. Más allá del jardín trata del viaje que hacen Wirt y Greg por lo desconocido, y además de enfocarnos en qué significa todo este sitio y a qué le hace referencia, me gustaría profundizar en el viaje como tal que emplean los protagonistas y demás personajes, el cual bebe bastante del monomito, o viaje del héroe, el cual es un modelo con una serie de leyes o patrones que describen el camino que sigue normalmente el protagonista de cada obra, que posee una evolución a lo largo de la misma. Dicho monomito está compuesto por 3 partes: la salida, la iniciación y el regreso. Todo viaje se caracteriza por las marcas que dejan en nosotros, dichas cicatrices que en su momento creíamos que nunca sanarían. Más allá del jardín trata sobre estas heridas y su proceso de cicatrización. Es lo que la serie llama nuestras cargas. Y lo mejor de esta temática es que no la toma como un tabú. Es de hecho algo normal si tenemos en cuenta cuál es nuestra condena según Sartre. La libertad es responsabilidad total y la serie lleva al extremo esto, mostrándonos cómo cada personaje tiene en sus manos su propio ser.
Y si caen bajo, es por su propia culpa. En la vida no somos blancos ni negros, tan solo grises, y eso se ve reflejado en las menciones del personaje mejor construido de la obra, el leñador. Un hombre condenado a sufrir toda la eternidad para recuperar a su hija. A la hora de, por nuestro libre albedrío, elegir cómo sobrellevar nuestras cargas, rápidamente nos encontraremos, sea cual sea el camino, con una soledad absoluta, lo cual en más allá del jardín es juntado, y con mucha razón, con una fuerte angustia que acentuaba el lugar en donde nos encontrábamos, y a la vez dotando de una fuerte intensidad y fuerza al mensaje que se quería transmitir. Mensaje que a continuación vamos a tratar. El optimismo, al igual que la esperanza, es la doctrina y la disposición del espíritu que guarda lo mejor y lo más positivo en toda psicología, ética y filosofía. Es una postura psicológica y filosófica que también tiene reflejo artístico que abarca hasta las más infantiles obras. Y por supuesto, si estoy sacando este tema es por la conexión que presenta con todo lo anterior. A este punto en particular lo nombré el camino del optimista, por varias razones. Centrémonos en la primera por ahora. En casi toda serie animada existente es muy común la representación exagerada de diversas personalidades, actitudes, situaciones y etc., colocándose y mostrándose de la manera más simple posible para facilitar la transmisión del mensaje. Uno de los sentimientos o emociones más deconstruidos del medio sería la personalidad del chico alegre y optimista que es ingenuo. Todas estas cualidades han sido unificadas gracias a este cliché. Más allá del jardín no se queda atrás y toma este cliché convirtiéndolo en un personaje andante. Sin embargo, el giro de tuerca viene cuando nos damos cuenta de que toda la intensa y depresiva travesía de los protagonistas es la viva imagen del camino que seguiría un optimista peligroso. En diversas obras como Infinity Train podemos encontrar la misma temática mostrada de una forma mucho más literal y simple, siendo los números de Tulip la representación de qué tan cerca está de deshacerse de su carga. Mientras más suben, más lejos está de resolver su conflicto. La mayoría de las razones por las cuales suben sus números son por la mala forma en la que decide afrontar las cosas, porque claro, después de todo es más fácil culpar a otros de tus problemas que centrarte en resolverlos, ¿verdad? Todo el viaje de Weird está demasiado bien escrito por el hecho de que conecta. Lo sentimos como alguien real y vemos como cada personaje con el que se cruza son reflejos de sus inseguridades y de todo lo que él no quiere ser. No quiere depender de nadie, no quiere vivir con una angustia constante, no quiere ser un inútil solitario. Y sin embargo, aún así cae muy bajo. Él tiene todas y cada una de estas actitudes, y aún así exige disfrutar de su miserable libertad. Culpa a su hermanastro por actuar como un niño y por, a sus palabras, traerlos allí, pasándole otra carga. Culpa a Beatriz por hacerlo dar cuenta de que era un mandado inútil, pasándole otra carga. Culpa al leñador por recordarle sus responsabilidades y por tratar de ayudarlos en esta trágica travesía, pasándole otra carga. Y este inepto lo único que hace es repetir las mismas cosas de las que se queja y peor. Este imbécil tiene que sentirse atraído para sentir una mínima de empatía hacia alguien. Este inútil tiene que llegar al punto de darse cuenta como Greg está por morir por culpa de su débil espíritu, para por fin hacer algo. Y lo peor es que me identifico con Weird. Veo en él actitudes que yo he tenido y aún creo tener. Weird es un personaje precisamente hecho para poder reflejarnos en él. Toda mala característica que muestra como un puberto / adolescente es lo suficientemente específica como también ambigua para que todos podamos identificarnos con él. Y sé que no soy el único. Sin embargo, aunque sean las más escandalosas, no podemos definirnos solo por las cosas malas. Aun si caemos bajo, podemos redimirnos con nosotros mismos y culminar todos nuestros ciclos deshaciéndonos de nuestras cargas. El camino del optimista es algo sumamente especial porque nos habla de que, sin importar que puedas considerarte una persona moralmente incuestionable, si esas bases de las cuales te apoyas son frágiles, si tu voluntad es débil o si simplemente no te tomas lo suficientemente en serio a ti mismo, si no piensas ni haces algo, vas a perecer. Y Weird
Weird no pereció. Al menos espera a que baje un poco la tormenta. No ayudarás a tu hermano si mueres. Yo jamás lo ayudé estando vivo. Con esto él cierra su ciclo, tomando todas y cada una de las cargas que les daba a los demás. Toma su conciencia, toma su responsabilidad, toma su humanidad. Todas aquellas cualidades que hasta él creía haber perdido debido a la decepción tras decepción que estaba sufriendo en este viaje, las recupera haciéndose responsable de la peor situación posible, haciéndose cargo de Beatriz, del leñador, de la bestia. Y tras tomar su empatía, Weird se deshace de las hojas que los aprisionaban y se hace cargo de su hermano. Más allá del jardín nos presenta un mundo de lo más turbio e intenso, que es contrastado debido a aquellos que lo recorren. Beatriz quiere y cree que puede salvar a su familia. El leñador quiere y cree que puede salvar a su hija. Quincy Endicott quiere y cree poder encontrar a aquella hermosa mujer fantasma. Todos empezamos con total optimismo y una blanca inocencia. El camino del optimista que elegimos es el que poco a poco nos va apagando el espíritu y convirtiendo esa blanca inocencia en un pesimismo muy negro que nos intentará tumbar. Weird, por ejemplo, cayó, y tú probablemente te rendiste en algún momento, pero eso no fue impedimento para después salir adelante y remediar aquellas posibles cagadas. Y de eso se trata, del choque o confrontación que hace que aquellos colores blanco y negro se unan en una agradable armonía para poder crear en nosotros una tonalidad de gris. Y antes de darnos cuenta, ¿ya llegamos al fin? Al final de la primera parte, por así decirlo. Pero después de todo, cada palabra tiene su antónimo.